Mi vida era un infierno de acusaciones y mentiras. Durante un año, el hombre que juró amarme me torturó con celos absurdos, me humilló frente a mis amigos y me hizo dudar de mi propia cordura. Pero lo peor fue cuando descubrí que Jake, el hombre con el que había compartido 3 años, no solo me engañaba sin piedad, sino que planeaba destruirme mientras yo le cocinaba sus platos favoritos. Prepárense, porque esta historia de traición y venganza es una que jamás olvidarán. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que el amor de su vida es un monstruo que los llama criatura asquerosa? Yo era esa mujer, la que amaba con todo su ser, la que creía en la lealtad. Mi nombre no importa, mi dolor y mi venganza sí. Creí en Jake, le di mi corazón, mi tiempo, mi confianza, y él lo convirtió en cenizas. Los primeros 2 años con Jake fueron un cuento de hadas, pero el tercer año, fue pura guerra psicológica. La paranoia de Jake se apoderó de nuestra casa. Revisaba mi teléfono, cuestionaba cada minuto que llegaba tarde. Me interrogaba sobre mensajes de colegas masculinos, mensajes de trabajo. Sus celos eran irracionales, venenosos. Delante de nuestros amigos, se reía a carcajadas, haciendo bromas sobre mi supuesta infidelidad. Y cuando yo me derrumbaba, cuando el dolor me ahogaba, él se encogía de hombros, me llamaba exagerada, y me espetaba la frase más cruel de todas: solo la gente culpable se pone a la defensiva. Mientras tanto, yo era la lealtad personificada. Ni un pensamiento, ni un roce, ni una mirada, ni siquiera cerca de la infidelidad. Pero él, él proyectaba su propia podredumbre sobre mí. ¿Qué clase de monstruo hace eso? ¿Qué clase de ser humano puede vivir con tal hipocresía? Fue Teresa, mi mejor amiga desde el instituto, mi hermana del alma, quien abrió mis ojos a la pesadilla. Una noche, mientras Jake estaba trabajando, le conté otra de sus acusaciones descabelladas. Le mostré un mensaje donde me cuestionaba por llegar 15 minutos tarde de la compra, insinuando que me había visto con alguien. La cara de Teresa se transfiguró, una mueca de horror y asco. Sin decir una palabra, me mostró su teléfono. Ahí estaba, la foto de Jake, su perfil de citas, activo ese mismo día. Su biografía era una bofetada en la cara, soltero y buscando diversión. ¿Diversión? Mientras yo estaba en casa, desgarrándome por sus mentiras, Teresa me confesó que lo sospechaba desde hacía semanas. Una amiga suya había coincidido con Jake en esa aplicación y lo reconoció por mis fotos en redes sociales. Mi mejor amiga había estado recopilando pruebas, no quería precipitarse. Quería estar segura de que no era un malentendido. Un malentendido. La palabra resonaba en mi cabeza como una burla. Esa noche, mi dolor se transformó en un frío y calculador deseo de venganza. Con Teresa, urdimos un plan. Ella crearía un perfil falso para ver hasta dónde llegaba Jake. No pasó ni una hora cuando él hizo match con ella. No titubeó. Sus chats, Dios mío, eran nauseabundos. Le dijo que era soltero, se quejó de su ex, o sea, yo, una psicópata de la que intentaba librarse, pero que no captaba la indirecta. ¿Pueden creerlo? Cuando Teresa le preguntó por qué no terminaba la relación, su respuesta fue una puñalada helada. Ella paga la mitad del alquiler y hace toda la cocina y la limpieza. ¿Por qué renunciar a eso hasta que encuentre algo mejor? Sentí que el aire me abandonaba. Era su rumba, su sirvienta pagada. Era un objeto, no una persona. Y lo que siguió fue peor. Empezó a enviarle capturas de pantalla de conversaciones con otras mujeres con las que salía. En esos chats, se burlaban de mí. Jake me llamó la criatura más horrible, algo tan repulsivo. Recuerdo un mensaje suyo. Casi me dan ganas de vomitar cuando intenta besarme. Y la otra mujer respondía: eres un santo por aguantarla. Yo la habría dejado hace siglos. Jake contestaba: es complicado, pero no por mucho. Lo prometo. Estas conversaciones eran con múltiples mujeres. Múltiples. Todo esto, mientras me acusaba a mí de ser infiel. Mientras yo le cocinaba sus platos favoritos, le lavaba la ropa y trataba desesperadamente de demostrarle mi lealtad. La lealtad que él pisoteaba sin piedad. No lo confronté de inmediato. Teresa y yo sabíamos que necesitábamos más que pruebas. Necesitábamos un plan, no para recuperarlo, sino para destruirlo. En los siguientes días, me convertí en la novia perfecta. Sonreía cuando me besaba por las mañanas, cocinaba sus comidas, lavaba su ropa. Incluso me disculpé cuando me acusó de coquetear con el repartidor de comida, un hombre que solo me entregó el pedido y se fue. Todo el tiempo, mi mente era un hervidero de intriga. Una noche, Jake llegó tarde, con un olor a perfume desconocido. Cuando lo mencioné casualmente, se puso furioso. «Estás paranoica», me espetó. «Deberías hablar con alguien sobre tus inseguridades. Quizás estás deprimida,
No has sido tú misma últimamente. Sonreí y me disculpé, añadiendo mentalmente este ultraje a mi lista de razones por las que merecía el infierno que le esperaba. Revisé nuestras finanzas. Teníamos una cuenta conjunta para los gastos, pero Jake tenía su propia cuenta de ahorros de la que estaba orgulloso. Siempre hablaba de su disciplina con el dinero, de cómo ahorraba para nuestro futuro. ¡Qué chiste! Mirando los extractos bancarios, vi grandes retiros en noches en las que supuestamente trabajaba hasta tarde, restaurantes caros, cargos de hotel, compras en tiendas de regalos. Ahí supe dónde golpearlo, en su ego y en su cartera. Recordé a mi prima Vicky. Todos decían que nos parecíamos, pero ella era la versión más bonita de mí, como mi madre se encargaba de recordarme. Tenía el mismo cabello oscuro y ojos que yo, pero era más alta y con mejor figura. Fue modelo en la universidad y aún giraba cabezas, y me debía un favor, un gran favor, después de que la ayudé a superar una ruptura horrible el año pasado. Llamé a Vicky y a Teresa para una reunión de emergencia. Les conté todo. Vicky estaba furiosa en mi nombre. Dijo que lo que Jake hacía era abuso emocional, no solo infidelidad. Y tenía razón. Teresa le mostró a Vicky todas las pruebas, y Vicky no podía creer que alguien pudiera ser tan cruel mientras fingía ser la víctima. Al final de nuestra conversación de 3 horas, yo ya no estaba solo enojada. Estaba calculadora, fría, lista. Esa noche, mientras observaba a Jake textear en su teléfono con esa estúpida sonrisa de suficiencia, probablemente diciéndole a otra mujer lo horrible que yo era mientras me acusaba a mí de estar texteando con alguien, tomé mi decisión final. Tenía mi plan, algo que le haría arrepentirse de cada palabra que había dicho sobre mí, algo que lo golpearía exactamente donde más le dolería. Teresa y Vicky estaban conmigo al 100%, juntas, estábamos a punto de darle la lección de su vida. El rumba iba a destrozar al manipulador. ¿Estaban listos? Porque esto apenas comenzaba. Nuestro plan era digno de una película de atracos, pero esto era real. Era mi vida. Decidimos que Vicky se encontraría por casualidad con Jake en su gimnasio. Él iba al club fitness del centro cada martes y jueves como un reloj, supuestamente para sesiones de entrenamiento. Ahora sabía que solo iba a buscar mujeres. Vicky consiguió un pase de invitado a través de una amiga. Estudiamos la rutina de Jake. Siempre publicaba selfies de sus entrenamientos con marcas de tiempo. ¡Qué predecible! Sabíamos exactamente dónde debía posicionarse ella, en la caminadora junto a su banco de pesas favorito. El primer día de la operación Takedown, Vicky usó unos leggings que me hicieron girar la cabeza incluso a mí. Me envió un mensaje desde el gimnasio. Objetivo adquirido, no ha dejado de mirarme desde que entré. Lo que sucedió después fue tan predecible que era casi aburrido. Jake chocó accidentalmente con ella mientras buscaba una toalla. Comenzaron a hablar de batidos de proteínas o alguna tontería por el estilo. Le pidió su número para compartir consejos de entrenamiento. Esa misma noche, ya le estaba enviando mensajes. Yo estaba sentada con Vicky en mi sofá leyendo cada mensaje. Mi estómago estaba hecho un nudo de ansiedad y de furia contenida. Teresa trajo vino y comida a domicilio, insistiendo en que necesitábamos combustible para la guerra psicológica que se avecinaba. Los mensajes eran exactamente lo que esperábamos. Cumplidos sobre lo en forma que se veía, preguntas sobre si estaba soltera, sugerencias de que deberían tomar un batido de proteínas alguna vez. Y aquí viene lo mejor. Jake no tenía ni idea de que Vicky era mi prima. ¿Nos parecíamos? Sí, pero no de una manera obvia a menos que realmente prestaras atención. ¿Y Jake? Jake ya no me prestaba atención a mí. El plan era simple, pero devastador. Vicky lo saldría con él. Lo engancharía por completo, lo haría gastar cantidades obscenas de dinero en ella, y finalmente, lo destrozaríamos todo. Mientras tanto, yo seguiría siendo la novia desprevenida, disfrutando en secreto de verlo cavar su propia tumba financiera y emocional. Vicky y Jake tuvieron su primera cita 3 días después. Él me dijo que tenía un evento de trabajo esa noche. Lo besé, le dije que se divirtiera, y luego, inmediatamente, conduje al apartamento de Teresa, donde seguimos toda la velada a través de los mensajes en tiempo real de Vicky. La llevó a un restaurante ridículamente caro al que nunca me había llevado, a pesar de mis sutiles, y no tan sutiles indirectas sobre querer ir allí para nuestro aniversario. Vicky dijo que pidió el vino más caro del menú, alardeó de su importante trabajo y de su cuenta de ahorros. Incluso tuvo el descaro de mencionar que estaba prácticamente soltero y finalizando una relación sin futuro. Cuando Vicky nos envió una selfie desde el baño del restaurante, casi vomito. Era surrealista ver a mi novio en una cita con mi propia prima, mientras yo estaba sentada en el sofá de mi mejor amiga, comiendo palomitas y tramando venganza.
Teresa me recordaba constantemente que todo era solo evidencia de la basura que era, y que pronto pagaría por todo, literalmente. Las siguientes semanas, Jake se obsesionó con Vicky. Empezó a cancelar nuestros planes para verla a ella, a quedarse fuera hasta más tarde, a llegar a casa con esa estúpida sonrisa de suficiencia como si tuviera un secreto increíble. Todo mientras Vicky me informaba a mí y a Teresa de cada detalle. El gasto de dinero comenzó pequeño: cenas, pequeños regalos, entradas para conciertos. Pero Vicky era estratégica. Mencionaba alguna joya que le gustaba casualmente, mientras pasaban por una tienda. Al día siguiente, Jake gastaba $500 en unos pendientes para impresionarla. Hablaba de un lugar de fin de semana que siempre había querido visitar, y de repente Jake estaba reservando hoteles y haciendo planes. Lo mejor de todo, Vicky accidentalmente dejaba esos regalos en su casa, alegando que no quería perderlos. Pero en realidad, para que él no pudiera pedirlos de vuelta. Luego, me los traía directamente a mí. Ahora tenía una colección de joyas caras, bolsos de diseñador e incluso un maldito reloj que le había comprado. Todo comprado con dinero que, según él, estaba ahorrando para nuestro futuro. En cuanto a los viajes y experiencias, Vicky tenía un sistema. Conseguía que Jake reservara todo con su tarjeta de crédito. Luego, encontraba alguna excusa por la que necesitaba efectivo para su mitad, lo cual él rechazaba inmediatamente porque quería impresionarla. Después del fin de semana, ella me enviaba por Venmo el dinero de su parte, el efectivo de Jake. A veces lo usaba para mí, pero la mayoría de las veces lo compartía con Teresa y Vicky para lo que llamábamos nuestro fondo de venganza. Estábamos construyendo un buen nido de dinero. Un fin de semana, Jake me dijo que tenía una conferencia de negocios en un pueblo de playa a 2 horas de distancia. Lo que realmente tenía era un fin de semana romántico con Vicky en un resort de lujo. Vicky, con su astucia, lo convenció de que necesitaba $800 en efectivo para tratamientos de spa y compras. Él se los entregó sin rechistar. Ese dinero financió mi día de spa con Teresa en un lugar local mientras él estaba fuera. Nos dimos todos los lujos, masajes, tratamientos faciales, manicuras y pedicuras, todo a expensas de Jake. Incluso publicamos fotos, sabiendo que Jake ya ni miraba mis redes sociales. Todo el tiempo, Jake se volvía más audaz con sus mentiras. Empezó a trabajar hasta tarde 4 noches a la semana. Tenía viajes de negocios los fines de semana. Una vez, incluso afirmó que su madre estaba enferma para llevar a Vicky a un resort en la región vinícola. Su madre me llamó ese mismo fin de semana para preguntar si queríamos ir a cenar. Me inventé una excusa sobre Jake, con intoxicación alimentaria. Mantener mi parte de la farsa era agotador. Tenía que fingir que todo era normal. Tenía que seguir cocinando sus comidas, lavando su ropa, sonriendo cuando me besaba con los mismos labios que había estado usando en mi prima. La ignominia. Las cosas se complicaron aún más cuando Jake empezó a hablarle a Vicky de su horrible novia. Es decir, yo. Vicky grababa sus conversaciones, legal en nuestro estado con consentimiento de una de las partes, y me las enviaba. Escucharlo llamarme desesperada, pegajosa y totalmente despistada, me hacía querer prenderle fuego a toda su vida. Lo peor fue cuando le dijo a Vicky que no veía la hora de librarse de ese peso muerto, y que la única razón por la que no había roto conmigo era porque era tan conveniente tener a alguien que dividiera los gastos y se encargara de todas las tareas domésticas. Literalmente, me llamó su rumba, que también pagaba el alquiler. Cuando escuché esa grabación, la furia me dominó y rompí un vaso contra la pared, cuando Jake no estaba en casa. Teresa tuvo que venir y ayudarme a limpiar antes de que él regresara. Pero incluso a través del dolor, los beneficios de nuestro esquema comenzaban a acumularse. Vicky convenció a Jake para que le comprara un nuevo iPhone, porque el suyo se estropeaba. Ella me lo dio inmediatamente, ya que mi pantalla estaba rota. Logró que le comprara zapatos de diseñador de su talla, que era también mi talla. Incluso logró que pagara un retiro de yoga de fin de semana al que ella nunca asistió. Fui yo con Teresa en su lugar, riéndome todo el tiempo de cómo Jake estaba financiando mi relajación mientras creía que yo estaba en casa haciendo su colada. Alrededor de los 2 meses, Vicky comenzó la fase 2 de nuestro plan. Empezó a hablar de lo estresada que estaba en el trabajo, de que necesitaba unas verdaderas vacaciones. Mencionó estratégicamente lugares que siempre había querido visitar. Coincidentemente, lugares a los que yo había mencionado que quería ir. Una noche, mientras estaba en una cita con Jake, rompió a llorar, con falsas lágrimas, sobre cómo nunca había podido permitirse unas verdaderas vacaciones. Jake, intentando ser el héroe, se ofreció a ayudar de inmediato. Antes de que terminara la noche,
Ya había reservado un viaje de fin de semana a un increíble resort de montaña a 3 horas de distancia. Todos los gastos pagados. Aquí es donde la historia se puso realmente interesante. El día antes del viaje, Vicky llamó a Jake solozando. Su abuela estaba en el hospital y no podía irse ese fin de semana. Jake estaba devastado, especialmente porque la reserva no era reembolsable. Vicky, siendo la persona considerada que era, sugirió que hiciera el viaje de todos modos, ya que había estado trabajando muy duro. Jake aceptó a regañadientes. En el instante en que Jake me dijo que se iba a un viaje de pesca con sus amigos, ese fin de semana, su coartada para mí, le envié un mensaje a Vicky y a Teresa. El plan estaba en marcha. Vicky ya me había dado en secreto los detalles de la reserva. Tan pronto como Jake se fue a trabajar a la mañana siguiente, empaqué mis maletas, recogí a Teresa y nos dirigimos al mismo resort que Jake había reservado para su fin de semana con Vicky. Nos registramos, usando la reserva que Jake había pagado. La recepción ni siquiera parpadeó cuando les di mi identificación. La reserva estaba a nombre de Jake, pero no especificaba los nombres de los huéspedes. Pasamos todo el fin de semana en el lujo, tratamientos de spa, comidas gourmet, senderismo con un guía privado, todo cortesía de la tarjeta de crédito de Jake. Incluso pedimos servicio a la habitación y lo cargamos a la cuenta. Mientras tanto, Jake le enviaba mensajes a Vicky sobre lo decepcionado que estaba, pero cómo estaba aprovechando al máximo su viaje de pesca con amigos imaginarios. Nos tomamos muchísimas fotos ese fin de semana, teniendo cuidado de no publicarlas donde Jake pudiera verlas. Esas fotos fueron a lo que llamamos nuestro armario de pruebas, la carpeta que usaríamos eventualmente para mostrarle a Jake lo profundamente que había sido engañado. Cuando llegué a casa, el domingo por la noche, Jake ya estaba allí, contándome sobre todos los enormes peces que él y sus amigos habían pescado. Asentí y le hice preguntas, actuando interesada mientras en secreto, revivía el recuerdo de sumergirme en un jacuzzi, con una copa de champán caro que él había pagado. El patrón continuó durante otro mes. Uno de mis engaños favoritos fue el esquema del regalo de cumpleaños. Vicky mencionó que el cumpleaños de su mejor amiga se acercaba y quería comprarle algo especial, pero le faltaba efectivo. Jake se ofreció inmediatamente a ayudar. Terminó comprando un bolso de diseñador caro que Vicky había elegido, el cual ella me dio rápidamente para mi cumpleaños, que era la semana siguiente. Llevaba ese bolso a todas partes, incluso en citas con Jake. Una vez lo elogió, diciendo que parecía caro. Yo solo sonreí y dije que Teresa me lo había regalado. Técnicamente, no era mentira. Su cuenta de ahorros estaba disminuyendo, y había empezado a quejarse conmigo de gastos inesperados en el trabajo, y de que quizás tendríamos que apretarnos el cinturón por un tiempo. La audacia. Mientras tanto, las cosas entre Jake y Vicky se estaban poniendo más serias desde su perspectiva. Empezó a hablar de presentarla a sus amigos, quizás incluso a su familia. Vicky, con habilidad, lo desviaba, manteniéndolo siempre a esa distancia perfecta, lo suficientemente cerca para que siguiera gastando dinero en ella, pero no tan cerca como para que su relación avanzara de manera significativa. Lo que Jake no sabía era que estábamos preparando algo grande. Vicky había empezado a sembrar la semilla de unas vacaciones de lujo que siempre había soñado tomar, un resort tropical con bungalows privados sobre el agua, lugares donde las habitaciones costaban como $1,000 la noche. Jake, predeciblemente, cayó en la trampa. Empezó a buscar opciones, tratando de averiguar cómo pagarlo. Fue entonces cuando descubrimos que había estado transfiriendo dinero de nuestra cuenta conjunta a la suya privada para financiar su doble vida. Dinero que se suponía que era para nuestras facturas, para nuestro futuro. Me había estado robando para cortejar a mi prima. Encontrar esas transferencias fue como recibir un puñetazo en el estómago de nuevo, pero también me hizo más decidida que nunca a terminar esto. A medida que el tercer mes de nuestro esquema llegaba a su fin, Jake estaba planeando estas vacaciones extravagantes, vaciando su cuenta de ahorros para depósitos y comprando equipaje nuevo y ridículos atuendos tropicales. Poco sabía él que todo esto lo estaba llevando a la fase final de nuestro plan, pero no estábamos listos para soltar la trampa todavía. No, aún no. Teníamos al menos un mes más para hacerlo pagar, literalmente. Lo mejor de todo es que no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Todavía pensaba que yo estaba completamente despistada. Todavía cocinaba sus comidas y le lavaba la ropa como la novia perfecta. Todavía creía que Vicky estaba tan enamorada de él como él de ella. Todavía creía que él tenía el control de la situación, pero el control era todo nuestro. Y pronto, muy pronto, iba a aprender lo mal que había sido engañado. El cuarto mes de la operación Destruir la cuenta bancaria de Jake
Fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Para entonces, Vicky tenía a Jake tan envuelto en su dedo que él había empezado a descuidarse con sus mentiras hacia mí. Trabajaba hasta tarde, pero olvidaba enviar un mensaje diciendo que no llegaría a cenar. Dejaba recibos en sus bolsillos que yo encontraba mientras hacía la colada. Una vez, incluso me llamó por el nombre de Vicky cuando estaba medio dormido. Tuve que morderme la lengua tan fuerte que sentí el sabor de la sangre. Mientras tanto, nuestro fondo de venganza había crecido a casi $4,000 en efectivo de todo el dinero que Vicky le había sacado y compartido con nosotras. Teresa también se había beneficiado. Nos turnábamos con los paquetes de spa y las tarjetas de regalo de restaurantes que Vicky le sacaba. Una noche, Jake llegó a casa con aspecto estresado. Me sentó para una conversación seria sobre nuestras finanzas. Aparentemente, estaba experimentando problemas temporales de flujo de caja y necesitaba que yo cubriera más de nuestros gastos compartidos por un tiempo. Podría pagar el alquiler completo el próximo mes en lugar de solo mi mitad y tal vez encargarme también de los servicios públicos. Prometió que me lo devolvería una vez que llegara su bono de trabajo. Casi me descompongo en ese momento. Este infeliz estaba gastando miles en mi prima mientras me pedía que cubriera sus gastos básicos de vida. Pero mantuve la calma, asentí con simpatía y accedí a ayudar. ¿Qué otra opción tenía su novia despistada? Tan pronto como salió de la habitación, le envié un mensaje a Vicky y a Teresa. Fase de escalada, ahora. Al día siguiente, Vicky llamó a Jake llorando. Su coche se había averiado y necesitaba $600 para reparaciones urgentes. Jake, a pesar de haberme dicho a mí que estaba en la ruina, de alguna manera encontró el dinero en cuestión de horas. Vicky tomó el efectivo, le agradeció profusamente, y luego lo compartió conmigo y con Teresa. Nos fuimos de compras mientras su coche, perfectamente funcional, estaba estacionado en el aparcamiento de invitados de mi complejo de apartamentos. Pero la verdadera mina de oro era la planificación de las vacaciones tropicales. Vicky había convencido a Jake para que reservara este resort ridículamente caro en Bora Bora. Jake estaba luchando para conseguir el dinero, pero Vicky seguía enviándole fotos del lugar, hablando de que sería la semana más romántica de sus vidas. Yo observaba desde las sombras cómo Jake empezaba a vender cosas para financiar este viaje, su preciada colección de guitarras vintage que nunca me había permitido tocar, vendida en eBay, el reloj caro que le dejó su abuelo, empeñado, sus inversiones en criptomonedas de las que estaba tan orgulloso, liquidadas con pérdidas, todo mientras me decía a mí que teníamos que recortar lujos, como mi maldito café matutino y la suscripción a Netflix. Una noche, mientras Jake estaba en la ducha, revisé su teléfono y vi que había solicitado un préstamo personal de $15,000. La locura absoluta, endeudándose por una mujer que conocía desde hacía menos de 4 meses, mientras le decía a su novia de 3 años que necesitábamos economizar. Mientras todo esto sucedía, yo preparaba silenciosamente mi estrategia de salida. Había encontrado un nuevo apartamento con la ayuda de Teresa, asequible y con buena seguridad. Había estado mudando mis documentos importantes y objetos sentimentales allí poco a poco. Había empezado a redirigir mi correo a un apartado de correos. Incluso abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente, donde Jake no tenía conexiones. El estrés de mantener la farsa me estaba afectando. Sin embargo, interpretar a la novia solidaria y despistada, mientras veía a Jake destruir sus finanzas por otra mujer. Aunque esa mujer fuera mi prima trabajando en mi nombre, era agotador. Algunas noches, me acostaba a su lado, luchando contra el impulso de gritarle a la cara lo patético y desleal que era. Teresa notó que estaba sufriendo y sugirió que nos regaláramos un día de salud mental usando parte del dinero de nuestro fondo de venganza. Reservamos un día en un increíble resort de aguas termales, a 1 hora de la ciudad. La ironía, era un lugar al que Jake me había prometido llevar para nuestro aniversario, pero luego afirmó que no podíamos permitirnos. El día en las aguas termales fue exactamente lo que necesitaba. Sumergirme en las piscinas minerales, recibir masajes, beber champán a las 11 de la mañana, todo mientras sabía que Jake estaba en el trabajo, estresado por el dinero, completamente ajeno a que estaba financiando mi relajación. Se sentía como poesía, como justicia divina. Cuando llegué a casa esa noche, Jake ya estaba allí, lo cual era inusual. Parecía nervioso. Paseando por la sala de estar, mi corazón dio un vuelco. ¿Se había enterado de nuestro plan? Pero no, era algo completamente diferente. Me sentó y me dijo que había estado pensando seriamente en nuestra relación. Era eso. Iba a romper conmigo. Después de todos esos meses de engaños y mentiras,
Finalmente iba a terminar las cosas para poder estar con Vicky abiertamente. Preparé mi cara de sorpresa falsa, ya ensayando mentalmente cómo llamaría a Vicky y a Teresa en el instante en que se fuera para decirles que necesitábamos acelerar nuestro cronograma. Pero eso no fue lo que sucedió en absoluto. En cambio, este infeliz se arrodilló y sacó una caja de anillo. Un maldito anillo de compromiso. Empezó a decir que había estado distante últimamente porque estaba resolviendo algunos problemas personales, pero que se había dado cuenta de que yo era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Que a veces la gente no aprecia lo que tiene hasta que casi lo pierde. Que quería que empezáramos de nuevo. Literalmente me quedé sin habla. ¿Era este su plan? ¿Atarme con un compromiso mientras seguía viendo a Vicky en secreto? ¿O este planeaba romper con ella? De cualquier manera, era el movimiento más patético y desesperado que podía imaginar. El anillo era diminuto, nada que ver con lo que me había prometido que me daría algún día. Claramente, sus finanzas estaban en peor estado de lo que pensaba. Me quedé allí, inmóvil, mi mente corriendo a través de las opciones. Si decía que sí, me daría más tiempo para extraer la máxima venganza. Si decía que no, el juego terminaría demasiado pronto. Hice lo que cualquier mujer que se respeta en mi posición haría. Rompí a llorar. No del todo falsas. Eran lágrimas de rabia. Y le dije que necesitaba tiempo para pensar, que su comportamiento distante me había herido profundamente, y que no estaba segura de si podíamos arreglar las cosas. Que lo amaba. Mentira. Pero que necesitaba espacio para considerar su propuesta. Jake estaba destrozado, pero trató de ocultarlo. Dijo que entendía, que me daría todo el tiempo que necesitara. Incluso sugirió que fuera a quedarme con mis padres unos días para aclarar mi cabeza. Casi me echó a reír. Estaba tratando de sacarme del apartamento para poder tener a Vicky. Fingí aceptar, empaqué una maleta y me fui directamente a casa de Teresa. En cuanto llegué, llamé a Vicky y le conté este desarrollo demencial. Ella tampoco podía creerlo. ¿Qué clase de psicópata le propone matrimonio a una mujer mientras planea activamente unas vacaciones románticas y caras con otra? Decidimos usar esta nueva situación a nuestro favor. Vicky actuaría especialmente necesitada y exigente en los días siguientes, empujando realmente a Jake a sus límites financieros. Mientras tanto, yo lo mantendría en vilo sobre la propuesta, pidiendo tiempo y espacio, mientras usaba ese tiempo para finalizar mi plan de escape. Durante la siguiente semana, me quedé en casa de Teresa, pero mantuve contacto diario con Jake. Le enviaba mensajes como "sigo pensando" y "necesito más tiempo", mientras él respondía con mensajes cada vez más desesperados sobre cuánto me amaba y cuánto haría para que nuestra relación funcionara. 10 días después de la propuesta, Jake me llamó, sonando estresado. Necesitaba hablar conmigo sobre algo muy importante en persona. Mi corazón se aceleró. Había descubierto nuestro plan. Acepté reunirme con él en una cafetería al día siguiente. Luego llamé inmediatamente a Vicky y a Teresa para una sesión de estrategia de emergencia. Decidimos que usaría un pequeño micrófono. Teresa tenía uno de sus días de periodismo, para que pudieran escuchar desde el coche de Teresa, estacionado cerca. Si las cosas se ponían feas, estarían allí para intervenir. También preparamos una coartada en caso de que Jake hubiera descubierto lo que estábamos haciendo. Pero lo que Jake quería hablar no era de nuestro plan en absoluto. Era de dinero. Confesó que había tomado malas decisiones financieras recientemente y que estaba en serios problemas. Había agotado sus tarjetas de crédito. Había pedido préstamos e incluso había tomado prestado de amigos. Necesitaba mi ayuda para volver a encarrilarse. Específicamente, quería que yo pidiera un préstamo a mi nombre para consolidar sus deudas. Prometió que me lo devolvería, que solo sería temporal. Incluso sugirió que podría ser el primer paso en nuestra vida juntos, demostrando que éramos un equipo que se ayudaba mutuamente en los momentos difíciles. Me senté allí, aturdida por la audacia. Este hombre había gastado miles en otra mujer, me había mentido a la cara durante meses, y ahora quería que yo me endeudara para resolver sus problemas financieros, problemas que él mismo había creado, tratando de impresionar a mi prima. Me costó todo no tirarle el café caliente a la cara. En cambio, le dije que necesitaba pensarlo, que era una gran decisión, que todavía estaba procesando su propuesta, y que esto añadía una complicación completamente nueva. Pude ver la desesperación en sus ojos mientras me iba, prometiéndole que le avisaría pronto. En cuanto regresé al coche de Teresa, todas estallamos a carcajadas. El descaro de este hombre era casi impresionante. Vicky inmediatamente empezó a planificar la siguiente fase. Le diría a Jake que había recibido un bono inesperado en el trabajo, y que ahora podía contribuir significativamente a sus vacaciones. Todo lo que él necesitaba hacer era completar las reservas, y ella le reembolsaría su parte. Por supuesto,
Ese reembolso nunca llegaría, pero Jake no lo sabía. Durante los siguientes días, Jake aseguró las reservas finales para su viaje a Bora Bora. Había tenido que pedir dinero prestado a su hermano para cubrir los últimos miles, pero estaba hecho. Todo no reembolsable, todo reservado a nombre de ambos. Las vacaciones estaban programadas para comenzar en exactamente 2 semanas. Sus vuelos saldrían un viernes por la mañana, lo que significaba que teníamos 12 días para ejecutar la fase final de nuestro plan. Y Jake no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Ni idea. El Rumba se estaba preparando para dejarlo en la calle. Esos últimos 12 días antes de la escapada romántica al Bora Bora de Jake, jajaja, fueron algunos de los más estresantes, y a la vez, emocionantes de mi vida. Lo teníamos todo planeado al minuto, pero siempre existía el riesgo de que se diera cuenta de algo, o de que Vicky cometiera algún error. Mientras tanto, Jake estaba cada vez más desesperado por el dinero. Me seguía enviando mensajes sobre ese préstamo, diciendo cosas como, no te lo pediría si no fuera importante, y esto es por nuestro futuro juntos. La audacia de este hombre, pensando que yo me endeudaría por él, mientras él planeaba unas vacaciones de lujo con otra mujer. Técnicamente, era mi prima trabajando en mi nombre, pero aún así, finalmente, accedí a reunirme con él para cenar y discutir nuestra relación y la situación del préstamo. Elegí un restaurante de gama media, donde habíamos tenido nuestra primera cita, en parte por el simbolismo, y en parte porque sabía que él no podía permitirse nada más elegante. Para este punto, dediqué tiempo extra a arreglarme, asegurándome de verme increíble, cabello perfecto, maquillaje impecable, usando un vestido rojo que siempre le había encantado. Cuando aparecí, la cara de Jake se iluminó de esperanza. Había estado preocupado de que fuera a terminar las cosas, pero mi apariencia sugería lo contrario. Pedimos comida e hicimos una incómoda conversación trivial, mientras él no dejaba de mirar mi mano izquierda, dándose cuenta de que no llevaba el triste y pequeño anillo de compromiso que me había dado. Finalmente, fui directa al grano. Le dije que había estado pensando mucho en nuestra relación, en el futuro, en lo que realmente quería. Su cara se puso seria y expectante. Entonces, solté la primera bomba. Le dije que había investigado el préstamo, que quería que sacara y que probablemente podría obtener aprobación para $25,000. El alivio en su rostro fue instantáneo, como un hombre ahogándose que divisa un salvavidas. Estiró la mano hacia la mía sobre la mesa, apretándola mientras decía cuánto significaba esto para él. ¿Cómo me lo devolvería? Cómo esto probaba que estábamos destinados a estar juntos. Sonreí y le dije que solo había una condición. Necesitaba acceso a todos sus registros financieros antes de sacar el préstamo. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, todo, solo para poder entender exactamente en qué me estaba metiendo. Su cara se congeló. Mantuví mi expresión inocente, como si esta fuera una petición perfectamente razonable de alguien que estaba a punto de asumir la deuda de su pareja. Tartamudeó algo sobre que eso no era necesario, que él manejaría todos los pagos, que yo no debería preocuparme por los detalles. Insistí, diciendo que esto era innegociable, que si íbamos a construir una vida juntos, tenía que haber total transparencia. Jake parecía que iba a vomitar. Se excusó al baño, llevándose su teléfono consigo. Cuando Jake regresó a la mesa, se había recompuesto. Accedió a mostrarme sus registros financieros, pronto, pero dijo que, ahora mismo lo más importante era procesar la solicitud de préstamo porque tenía algunos plazos urgentes. Asentí con simpatía mientras mentalmente añadía esto a la montaña de pruebas de lo manipulador que era. Le dije que iría al banco el lunes. Esto era viernes por la noche, para iniciar el proceso de solicitud. Su alivio fue palpable. Poco sabía él que yo no tenía la menor intención de conseguirle ni un centavo. Durante el fin de semana, Jake se mostró extra atento y cariñoso, trayéndome café a la cama, sugiriendo que viéramos mis películas favoritas, incluso limpiando el apartamento sin que se lo pidiera. Todo mientras le enviaba mensajes de texto a Vicky constantemente sobre su próximo viaje, que ahora estaba a solo 9 días. Llegó el lunes por la mañana, y le dije a Jake que tenía una cita en el banco. Me vestí con mi atuendo más profesional, y salí del apartamento mientras él me deseaba suerte. A donde realmente fue a reunirme con Teresa y Vicky en nuestra nueva cafetería favorita para finalizar los detalles de nuestro plan. Cuando llegué a casa esa noche, Jake me esperaba expectante. Le dije que el banco necesitaba más tiempo para revisar mi solicitud, pero que las cosas parecían positivas. Trató de ocultar su decepción y estrés, pero pude ver sus manos temblar ligeramente mientras me abrazaba. 4 días antes del viaje, Vicky jugó su carta maestra. Llamó a Jake llorando,
diciendo que su abuela acababa de ser hospitalizada y que quizás tendría que volar a casa para verla en lugar de ir a Bora Bora. Jake entró en pánico. Empezó a ofrecer soluciones. ¿Podrían posponer el viaje? No reembolsable. ¿Podría esperar su abuela? Ella se mostró conmocionada de que él sugiriera eso. ¿Qué pasaría si él iba con ella a ver a la abuela en su lugar? No. Solo la familia durante la crisis de salud. Después de dejarlo en un mar de angustia durante 24 horas, Vicky volvió a llamar con buenas noticias. La abuela estaba estable y el médico dijo que no había necesidad de preocupación inmediata. El viaje a Bora Bora podía proceder según lo planeado. Jake estaba tan aliviado que incluso le envió flores como regalo de pronta recuperación para la abuela. Flores que fueron entregadas a mi nuevo apartamento, donde Vicky estaba quedándose la mitad del tiempo mientras preparábamos la fase final. 2 días antes del viaje, Jake era un completo desastre. El banco, es decir, yo, todavía no había aprobado el préstamo que necesitaba desesperadamente. Estaba tratando de empacar para Bora Bora, mientras escondía su maleta en el armario cada vez que yo estaba en casa. Hacía malabarismos con los mensajes de texto entre Vicky y yo, tratando de mantener ambas relaciones a flote. Era casi triste lo patético que se había vuelto. Casi. La noche antes del gran viaje, le dije a Jake que necesitaba hablar con él sobre algo importante. Su cara se puso pálida. Probablemente pensó que era sobre el compromiso o el préstamo. En cambio, le dije que me iba a quedar con Teresa unos días porque necesitaba espacio para pensar en nuestro futuro. Su alivio fue visible. Esto resolvía su problema de cómo irse al aeropuerto sin que yo le hiciera preguntas. Lo que Jake no sabía era que, mientras él estaba en el trabajo el día anterior, yo ya había mudado la mayoría de mis pertenencias restantes a mi nuevo apartamento. Todo lo que quedaba era algo de ropa y artículos de tocador que podía guardar fácilmente en una maleta, la cual empaqué mientras él estaba en la ducha. Mientras estaba a punto de irme, Jake me abrazó fuertemente y dijo que esperaba que tuviera una respuesta sobre nuestro futuro cuando regresara de su viaje de negocios el domingo. El hecho de que pudiera mentirme a la cara tan convincentemente después de 3 años juntos todavía me asombraba. En el momento en que cerré la puerta del apartamento, nuestra cuenta regresiva final comenzó. La operación Destrucción Total estaba oficialmente en marcha. Fui directamente a casa de Teresa, donde Vicky me esperaba. Pedimos pizza, abrimos champán y repasamos nuestro plan una última vez. Mañana por la mañana, Jake iría al aeropuerto pensando que estaba a punto de tener la escapada romántica de su vida con su hermosa novia secreta. En cambio, estaba a punto de tener el peor día de su vida. Apenas dormimos esa noche, demasiado excitadas por la anticipación. A las 6:00 Vicky le envió un mensaje a Jake. Buenos días. Tan emocionada por hoy. No puedo esperar a verte en el aeropuerto. Jake respondió inmediatamente. Terminando de empacar. Nos vemos en la Terminal 3 a las 8:30. No puedo creer que finalmente estemos haciendo esto. A las 7 de la mañana, observamos a través de la aplicación de seguridad del edificio cómo Jake se iba con su maleta, luciendo más feliz de lo que lo había visto en meses. En el instante en que su coche se alejó, Teresa, Vicky y yo nos subimos al coche de Teresa y nos dirigimos al aeropuerto nosotras mismas. No para volar a ningún lado, solo para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Llegamos a la Terminal 3 alrededor de las 8:15 y nos ubicamos en una cafetería con una vista perfecta de los mostradores de facturación. Jake llegó a las 8:25 y se miró, mirando ansiosamente a su alrededor en busca de Vicky. Revisó su teléfono, le envió un mensaje, luego fue a hacer fila para su vuelo. Exactamente a las 8:45, cuando Jake estaría acercándose al mostrador, Vicky le envió el mensaje que habíamos elaborado cuidadosamente la noche anterior. Era una selfie mía, de Vicky y de Teresa juntas, todas sonriendo ampliamente con los dedos medios levantados. Debajo, Vicky escribió: sorpresa, maldito infeliz. Espero que disfrutes de tus vacaciones de $17,000 para uno. Tu novia lo sabe todo. Observamos desde nuestro escondite cómo Jake recibió el mensaje. Se congeló en medio de la fila de facturación, mirando su teléfono. Su cara pasó de la confusión al shock, al horror en segundos. Miró a su alrededor salvajemente, como si esperara vernos. Intentó llamar a Vicky inmediatamente, directo al buzón de voz, porque ella había bloqueado su número. Intentó llamarme a mí, mismo resultado. Jake salió de la fila, todavía mirando su teléfono con incredulidad. Se desplomó en un banco cercano, escribiendo frenéticamente, probablemente enviando mensajes desesperados que nunca serían entregados. Observamos esto durante casi 20 minutos antes de que finalmente se levantara y caminara como un zombi hacia la salida, arrastrando su maleta detrás de él. Jake pasó todo el día llamándonos desde diferentes números.
dejando mensajes de voz cada vez más desesperados. Los ignoramos todos, centrándonos en cambio en la fase 2 de nuestro plan final. También había dejado una carta cuidadosamente redactada en la mesa de la cocina, describiendo exactamente lo que sabíamos, junto con copias impresas de algunos de sus peores mensajes sobre mí, incluyendo los que me llamaba la cosa más horrible, y su rumba que también paga el alquiler. La carta explicaba que si me contactaba a mí o a Vicky de nuevo con alguna amenaza o acoso, la carpeta completa de pruebas sería enviada a sus padres, a su jefe y publicada en público. ¿Era todo esto estrictamente necesario? Probablemente no. ¿Fue deliciosamente satisfactorio después de meses de su abuso psicológico y engaños? Absolutamente. Esa tarde, Jake se presentó en el apartamento para descubrir que no podía entrar. La cámara de seguridad captó su crisis en el pasillo, mientras se daba cuenta de lo completamente engañado que había sido. Durante los siguientes días, Jake pasó por todas las emociones posibles. Envió correos electrónicos suplicando perdón, luego unos enojados llamándonos locas, luego otros lastimosos sobre cómo perdería su trabajo si no podía pagar sus deudas. Exactamente, una semana después del incidente del aeropuerto, ejecutamos la parte final de nuestro plan. Vicky, Teresa y yo reservamos una estancia en un precioso spa resort local para el fin de semana, pagado con el último dinero de nuestro fondo de venganza. Mientras nos relajábamos en jacuzzis y recibíamos masajes, cada una publicó una sola foto en nuestras redes sociales. Predeciblemente, esto desencadenó otra ronda de mensajes desesperados de Jake, ahora usando el teléfono de su hermano, ya que habíamos bloqueado todos sus números. No podía entender cómo podíamos ser tan crueles y despiadadas. Afirmó que lo que él había hecho no era tan malo, comparado con cómo habíamos destruido su vida. La falta de autoconciencia era verdaderamente espectacular. En los meses transcurridos desde entonces, Jake ha intentado varias tácticas para contactarme. Incluso envió una carta a la casa de mis padres. Ellos me la reenviaron sin abrir. Lo que no ha hecho es devolver nada del dinero que tomó de nuestra cuenta conjunta, ni explicar a su familia y amigos por qué de repente tuvo que volver a vivir con sus padres a los 30 años. En cuanto a las consecuencias financieras, Jake aparentemente está trabajando en 2 empleos tratando de pagar sus deudas. Los paquetes de vacaciones, vuelos y reservas de hotel eran todos no reembolsables, tal como Vicky había insistido al reservar. Su puntuación crediticia está destruida. Sus ahorros han desaparecido. Mientras tanto, yo estoy prosperando en mi nuevo apartamento. Me han ascendido en el trabajo. Llevo ropa de diseñador y joyas, que técnicamente, Jake pagó. Estoy planeando unas verdaderas vacaciones con Teresa y Vicky el próximo verano, unas que pagaremos con nuestro propio dinero, porque no somos unos patéticos tramposos que tienen que manipular a la gente para conseguir lo que queremos. La semana pasada, Jake apareció en mi edificio de apartamentos a las 3 a.m. claramente borracho, llorando ante la cámara de mi ring, diciendo que había cometido el mayor error de su vida y que haría cualquier cosa por otra oportunidad. Observé la transmisión en vivo desde mi teléfono, cómoda en la cama, e hice lo único razonable. Envié el video a Vicky y a Teresa para que nos riéramos juntas. Luego lo reenvié a seguridad del edificio para que lo retiraran de la propiedad. 20 llamadas perdidas después, finalmente se dio por vencido. Dormí como un bebé esa noche, sabiendo que él estaba sufriendo mientras yo prosperaba absolutamente. Eso, mis amigos, es lo que se llama karma. Y es hermoso. Me pregunto, ¿existe un perdón para un alma tan podrida? Yo, sinceramente, no lo creo. ¿Y tú?